En este nuevo vídeo para el canal os voy a comentar cómo es la bicicleta ADO A26. Una bicicleta de montaña, pero una bicicleta vitaminada, es decir, una bicicleta con batería. Como podéis ver, me he venido aquí a la sierra, a mi pueblo, a Siles, Jaén, para hacer esta review, ya que considero que es el lugar más oportuno para probar todas sus características. Así que nada, si queréis saber cómo es esta bicicleta, no os perdáis el vídeo. La primera cosa que os voy a mostrar después de haber visto el unboxing es las partes de la bicicleta. Vamos a hablar de cada uno de sus componentes para que veáis con más detalle cómo funcionan, de qué están compuestos, cuáles son sus principales especificaciones técnicas, etc. Lo primero que voy a hacer es montar el manillar de la bicicleta, que como podéis ver viene desmontado, y es un proceso muy sencillo. Simplemente hemos de quitar 4 tornillos que vienen en la parte que veis en el vídeo, 4 tornillos Allen que se pueden quitar perfectamente con la llave Allen que viene incluida para tal efecto. Una vez quitados los 4 tornillos, quitamos la pieza frontal, que es la que va a sujetar el manillar, colocamos el manillar totalmente centrado en dicha pieza, después ponemos los 4 tornillos que hemos quitado y ya quedaría instalado el manillar de nuestra bicicleta ADO A26. Como podéis ver, un proceso muy sencillo. Vamos a colocar ahora la pata de cabra, que también viene incluida en el kit de esta bicicleta. Para ello simplemente hemos de introducir los 2 orificios de la pata de cabra por los 2 agujeros que hay justo al lado de la rueda trasera, y a los tornillos con cabeza Allen hemos de fijarle unas tuercas por la parte trasera que también vienen incluidas en el kit. Como podéis ver, también este es un proceso súper sencillo. Usando la llave multifunción y la llave Allen que vienen incluidas en el kit, nos vamos a asegurar que dichas tuercas queden fijadas perfectamente para evitar que la pata de cabra se salga. Bueno, pues como veis ahí ya tenemos colocada la pata de cabra. Antes de seguir, comentar que sois muchos los que veis mis vídeos y no estáis suscritos al canal, y es que una suscripción me ayuda muchísimo a seguir trayendo contenido para vosotros. No os cuesta nada, es totalmente gratuita y sin esfuerzo. Simplemente tenéis que localizar el botoncito suscribirse que hay justo aquí debajo del vídeo y hacer clic sobre él. Y ahora sí, continuamos con el vídeo. El siguiente paso es colocar la rueda delantera en la horquilla de la bicicleta. Para ello hemos de ajustar las ranuras de dicha horquilla al eje de la rueda. Colocamos para que encaje perfectamente en dicho eje. Una vez colocada la horquilla en el eje de la rueda, vamos a colocar una chapita que trae a cada lado de dicho eje y que va a servir de cierre de seguridad para que la rueda vaya todavía más fijada a la horquilla de la bicicleta. A través de una palanca que trae en el otro extremo de la rueda, giramos dicha palanca de forma que el tornillo que sujeta la rueda al eje quede perfectamente fijado. Eso sí, no hemos de tensar mucho para que nos permita doblar dicha palanca y posteriormente se quede como podéis apreciar en la imagen. Así nos aseguramos que la rueda va correctamente fijada al eje y no se va a salir. Colocamos ahora los pedales de la bicicleta. Vamos a empezar por el derecho. Simplemente vamos a introducir el pedal en el orificio que hay para ello. Como veis, el pedal derecho viene etiquetado con la letra R. Después, con la llave multifunción que trae el kit, nos aseguramos que el tornillo queda perfectamente fijado, hacemos un poquito de fuerza para que el pedal no se salga y ya lo tendremos listo. Haremos lo propio con el pedal izquierdo, teniendo en cuenta que en este caso la rosca va en sentido contrario. Roscamos el pedal manualmente y luego nuevamente con la llave multifunción apretamos el tornillo del pedal hasta que quede correctamente colocado. Si observáis, en este pedal hay una etiqueta con la L, con lo cual indica que es el pedal izquierdo. Importante este detalle para no equivocarnos en el orden de los pedales. Colocaremos ahora el sillín de la bicicleta y este es un proceso súper fácil, ya que simplemente hemos de introducir el tubo del sillín por el orificio que viene en el cuadro de la bicicleta. Al igual que hacíamos con la rueda delantera, hemos de apretar un tornillo que es el que fija el sillín al cuadro de la bicicleta, y en este caso también viene una palanca que tenemos que girar para apretar dicho tornillo.
Lo mismo que en la rueda, la palanca queda doblada abrazando a lo que es el tubo del marco de la bicicleta. Y ya por último procederemos a inflar las ruedas de la bicicleta. En este caso voy a utilizar la bomba que trae incluida en el kit, que aunque sea una bomba un poco cutre, he de deciros que es más que suficiente para darle un poquito de aire que le falta a dicha rueda. Más adelante voy a utilizar el inflador eléctrico de Xiaomi, que ahora en este momento no lo tenía a mano, un inflador mucho más fiable y que nos va a permitir ver la presión exacta de la rueda. Os voy a dejar en las notas del vídeo el enlace al inflador por si queréis echarle un vistazo. Y una vez inflada la rueda, ya el siguiente paso es analizar cada uno de los componentes que trae la bicicleta para que os familiaricéis con ellos. La bicicleta viene con un cambio de la marca Shimano, concretamente el modelo Tournai, de 7 piñones, que nos va a permitir adaptar la velocidad a cualquier circunstancia. Del piñón 1 a 3 para escalada, del piñón 3 a 5 para una velocidad normal, y ya si queremos más velocidad pues podemos utilizar los piñones más pequeños, 5 a 7, y alcanzar así velocidades mucho más elevadas. Detalles que otras bicicletas no traen, por ejemplo, es que esta viene con un catadióptrico, con lo cual no lo tenemos que comprar aparte, como tuve que hacer yo con la Fido anterior, un catadióptrico que funciona con luces en 3 posiciones diferentes. Este va justo debajo del sillín y os recomiendo activarlo cuando vayáis montados en bici, ya que así los coches nos van a localizar más fácilmente y vamos a tener menos riesgo de que nos lleven por delante. El sillín hemos de regularlo en la altura correspondiente a nuestro cuerpo, utilizando la palanca que os comentaba anteriormente, ya que tenemos tubo más que suficiente para adaptarlo a nuestra altura. Fijaos el aspecto que tiene el sillín y que os comentaré más adelante en las conclusiones del vídeo. Como podéis observar, la bicicleta trae un único plato, no es como las bicicletas de montaña antiguas que yo tenía que traían 3 platos, en este caso solo tiene uno, un plato que se ve de mucha calidad, muy robusto, y un plato que funciona con mucha suavidad. En el lado izquierdo del manillar tenemos lo que es el velocímetro, junto con 3 botones, uno de encendido y apagado y un botón más y un botón menos que nos permite regular lo que es el nivel de asistencia de los 3 que tiene. En dicha pantalla podemos ver la velocidad en kilómetros por hora, como digo, el nivel de asistencia de un 1 a un 3, el nivel de batería que tenemos restante y luego abajo el ODU, donde podemos ver kilómetros, distancia recorrida, kilómetros totales, tiempo de entrenamiento, etcétera. Todo eso lo vamos a ir viendo cuando hagamos clic una vez sobre el botón de encendido y apagado. Incluso podemos ver en tiempo real el voltaje que está consumiendo la batería. En el lado derecho del manillar tenemos una palanca que nos permite bajar la marcha, es decir, del 7 al 6, del 6 al 5, del 5 al 4, siendo el 1 el piñón más grande. Y luego tenemos un botón que hace lo contrario, es decir, nos permite subir de marcha del 1 al 2, del 2 al 3, sabiendo que el 7 es el piñón más pequeño. Ambas empuñaduras de la bicicleta están hechas de goma, una goma que se ve bastante resistente y una goma que es muy cómoda por lo que he podido observar en las primeras pruebas que he hecho con la bicicleta. En la parte izquierda también tenemos el botón que nos va a permitir encender y apagar la luz frontal de la bicicleta y un botón que nos va a permitir tocar el claxon, que la verdad es que ambas dos cosas funcionan muy bien. También tenemos un puerto USB tipo A cerrado por una tapita de goma para que no se moje, el cual nos permitiría cargar nuestro teléfono móvil cómodamente utilizando la batería de la propia bicicleta. Así lo podemos llevar el móvil fijado en el manillar, por ejemplo con la ruta GPS, y no tenemos miedo de que se vaya descargando, ya que en ese momento se iría cargando en tiempo real. Un detalle que me ha gustado mucho. La luz frontal está compuesta por 4 pequeñas luces LED que alumbran muy bien, es decir, yo he probado la bicicleta en condiciones de baja luz y se ve perfectamente. Luego comentar que la horquilla delantera va amortiguada, un sistema de amortiguación normalito que nos va a permitir absorber mejor los baches que nos encontremos en el camino. He metido la bicicleta estos días por tierra, por carril y tal, y la verdad es que funciona bastante bien. No es que sea una amortiguación a nivel profesional como otras bicicletas de más elevado precio, pero para lo que cuesta esta bicicleta, la verdad es de deciros que estoy bastante contento con el resultado obtenido.
Luego disponemos de frenos de disco en ambas ruedas, tanto en la rueda delantera como en la rueda trasera. Unos frenos de disco que a simple vista parecen tener bastante buena pinta. Veremos a ver cómo evoluciona con el tiempo este sistema. Y otra de las cosas buenas es que incluyen un catadióptrico en cada una de las ruedas, con lo cual no tenemos que comprarlo aparte, ya que viene incluido con dichas ruedas. En la rueda trasera, aparte del freno de disco, nos vamos a encontrar lo que es el motor de la bicicleta, un motor con una potencia de 500 vatios que nos va a asistir la pedalada y nos va a ayudar a hacer más fáciles nuestras rutas en bicicleta. Fijaos también lo que es el detalle del catadióptrico en la rueda trasera de la bicicleta. Y ahí también os hago un plano del motor y de los piñones para que veáis el buen aspecto que tiene. Las ruedas de la bicicleta son de 26 pulgadas, unas ruedas que se ven bastante bien construidas y unas ruedas que para mi gusto son un poquito pequeñas, ya que a día de hoy se estiran las de 29 pulgadas. Aún así, creo que 29 pulgadas haría una bicicleta bastante más pesada y tal vez no sería tan interesante. Como podéis ver, tienen un aspecto en forma de taco y un aspecto que le va a dar mucha adherencia a cualquier tipo de superficie, carril, asfalto, etc. Luego, con respecto a la batería, estamos hablando de una batería bastante grande, una batería de 12,5 mAh a 36 voltios, una batería que nos va a dar una autonomía de hasta 35 kilómetros en modo eléctrico puro, es decir, sin asistencia a la pedalada. Y si hablamos de asistencia a la pedalada, tendríamos una distancia máxima recorrida de hasta 70 kilómetros. Una batería que tarda 5 horas en realizar una carga completa, con lo cual es una batería que se carga relativamente rápido. La podemos extraer, es decir, lleva un sistema de extracción, como ahora veréis, que nos va a permitir llevárnosla a casa, a la oficina o a cualquier sitio para cargarla de forma cómoda. Como podéis ver, la batería tiene un indicador en uno de sus costados con un botoncito y 4 luces que indican 25, 50, 75 y 100% de carga, y que en todo momento nos permite saber cómodamente cuál es el estado de dicha batería. En uno de sus costados tiene una llave que nos va a permitir liberar el mecanismo para poder extraer la batería, es decir, es un sistema de seguridad para que no nos la roben, y el proceso de extracción es bastante cómodo. Simplemente hemos de introducir la llave en la cerradura, girarla hacia la posición del candado desbloqueado y luego tirar de la batería hacia arriba de forma suave, y como podréis comprobar, la batería sale muy fácilmente. Ya nos la llevamos donde queramos para poder cargarla. Esta carga se hace a través de un puerto que tiene situado en uno de sus laterales, y también se realiza dicha carga con el adaptador de corriente que viene incluido en el kit. Detalles que me gustan mucho, por ejemplo, la pata de cabra tiene un sistema que mediante un tornillo que trae en la parte central nos permite regular el grado de inclinación que queremos tener en la bicicleta una vez que hemos echado dicha pata de cabra, si la queremos más tumbada o menos tumbada. Además, el extremo de dicha pata de cabra es goma, con lo cual le va a dar una mayor adherencia al suelo que si fuera únicamente el hierro puro. Una bicicleta construida en una aleación de aluminio que la hace hasta un 40% más ligera que otras construidas en aleaciones de acero carbono. Una bicicleta con un peso neto de 21 kilos y un peso máximo de 25 kilos cuando estamos usándola con la batería puesta. Una bicicleta con estándar IPX5, con lo cual es resistente a la lluvia, no hemos de tener miedo porque se moje ninguno de los circuitos electrónicos que trae, y una bicicleta que soporta hasta 120 kilos de carga, con lo cual es ideal para la mayoría de las personas que están viendo este vídeo. Ahora que sabemos cómo es esta bicicleta ADO A26, os invito a dar una vuelta para que veáis cómo se comporta cuando la estamos usando. Comentar que la bicicleta tiene 3 modos de conducción, 3 experiencias distintas. La primera de ellas es el modo pedal puro, es decir, el modo sin asistencia, sin que el motor intervenga, que nos va a permitir realizar ejercicio. Después tiene el modo asistencia a la pedalada, que como os comentaba tiene 3 niveles. En el nivel 1 tiene menos asistencia a la pedalada y en el nivel 3 tiene el máximo de asistencia. Esto, por ejemplo, nos ayuda bastante a lo que es subir cuestas, y en circunstancias que requieran hacer más esfuerzo por nuestra parte, las vamos a salvar con menos dificultad. Y luego el tercer modo es el modo eléctrico puro, que funciona gracias a un acelerador que tiene en la empuñadura derecha del manillar, pero he de deciros que este modo no estaría permitido aquí en España
con lo cual mi recomendación es que lo inhabilitéis para no usarlo y así evitar problemas legales. Y nada, seguimos probando la bici. Bueno, ¿qué me ha parecido esta nueva bicicleta ADO A26? Interesante, ¿verdad? Yo la verdad es que las pruebas que he estado haciendo aquí en la sierra me han resultado bastante satisfactorias. Una bicicleta eléctrica bastante económica y una bicicleta eléctrica que, sobre todo, para la gran autonomía de batería que tiene y la calidad de componentes, está bastante bien. Cosas que me han gustado mucho, por ejemplo, el digitalizador, donde podemos ver la velocidad, kilómetros por hora, es decir, y todo de fácil acceso gracias a estos botoncitos que tiene físicos en la parte de arriba que nos permiten manipularlos con mucha facilidad aunque estemos en plena ruta. Me ha gustado mucho que la batería sea extraíble, me ha gustado mucho que además venga con esta llavecita que permite fijarla a la bicicleta para que no nos la roben, y al ser extraíble nos permite cómodamente llevárnosla a nuestra casa o a nuestro lugar de trabajo y cargarla para tener una carga siempre completa y no quedarnos tirados en el camino. También traía un accesorio muy chulo para colocar el móvil en el manillar, pero por el transporte ha venido roto, aunque bien es verdad que en Amazon los podemos encontrar muy baratos de muchos tipos diferentes. Y luego también una cosa que no me ha gustado demasiado es el sillín, que lo encuentro un poco duro, lo encuentro un poco incómodo, aunque bien es verdad que si vamos preparados con ropa como un culot acolchado y tenemos, digamos, un poco más de práctica en bicicleta, que yo estoy un poquito más oxidado, esto posiblemente no sea un problema grave. En resumen, un producto que ronda unos 900 y pico euros puesto en casa, que si lo comparamos con otras bicicletas de este tipo que hay en el mercado, yo sinceramente la he visto bastante económica por la calidad que nos ofrece. La voy a probar con más profundidad, la voy a probar más a fondo y os hablaré de ella con más detalle próximamente en el podcast Más que Teclas, un podcast que podéis escuchar cómodamente en Spotify. Os voy a dejar en las notas del vídeo enlaces con más información acerca de esta bicicleta y también comentar que os voy a dejar en las notas del vídeo enlaces de compra, aprovechando que ahora llega el 11 del 11 y también llega el Black Friday, y la gente de Kitbudget va a lanzar cupones de descuento y grandes ofertas que nos van a permitir conseguir esta bicicleta por un precio todavía menor. Así que yo que vosotros estaría atento y no perdería una oportunidad de haceros con una bicicleta de montaña eléctrica a muy buen precio. Y nada más, hasta aquí mi análisis y primeras impresiones de esta bicicleta ADO A26. Si os ha gustado el vídeo, darle un buen me gusta y suscribiros al canal marcando la campanita para que cuando haya un nuevo vídeo os llegue una notificación al teléfono móvil, y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta entonces, un saludo.